Pero bueno, hablando de aquellos pequeños placeres de la vida, mi querido Luis, pues ya estamos en el segundo programa, estamos abordando más sobre este tema de los videojuegos. ¿De qué tema vamos a hablar el día de hoy? Ok, pues más o menos retomando ya lo que habíamos visto, que en el programa anterior, que era la primera generación, el origen de los videojuegos, pues pensar que los videojuegos comenzaron de manera experimental, en exposiciones científicas, en exposiciones universitarias, como prototipos. De ahí avanzaron a las primeras consolas de la historia, que fueron el Pong, la Magnavox Odyssey, que empezaron a mover la industria un poquito, a empezar a poner los cimientos de la industria. El éxito de las arcades, gracias a Space Invaders, gracias a Pong, gracias a Arkanoid, a ese tipo de juegos que eran los primeros en la historia en ser jugados en salas recreativas. Y pues ahí digamos que comienza la segunda generación de consolas, comienza en 1976, que es en donde sale una consola que no es muy recordada ni valorada, porque Atari la opacó por completo, Atari 2600, y es la Fairchild, la F-Channel. Esta consola es la primera consola programable en la historia, es la primera consola que ya comparte ciertas características familiares ya de las consolas en adelante, como lo que eran los controles. Ya tiene controles pues como que ya moldeables más a los dedos, y pues ya tenía como que un cable mucho más largo. Ya contaba con pausa, era la primera consola que ya tiene un botón de pausa. Obviamente no venían los controles, venía directo en la consola, pero ya se hablaba de pausa, ya hablábamos de cartuchos, ya hablábamos de diferentes juegos, ya hablábamos de cartuchos intercambiables, es decir, que ya poníamos el cartucho en la consola y ya lo podíamos reproducir. Y pues sí tenía bastantes cartuchos y bastantes juegos que ya iban un poquito más diferente a lo que ya se había visto, que nada más era Pong, tenis y un poco de juegos bastante simples, sino que aquí ya empezábamos a experimentar con juegos de carreras, juegos de disparos, juegos de navecitas, juegos de disparos como Western, incluso algunos juegos de carreras como Enduro. Es un juego muy clásico también que comenzó a tener popularidad. Y en 1976 sale esta consola y digamos que impone a la industria de los videojuegos un cambio total y de cómo serían ya para jugar videojuegos, es decir, ya con cartuchos, ya con una temática diferente los videojuegos. Y es en 1977 que sale la Atari 2600 después de la Fairchild, y tiene mucho más éxito, aparte de que Atari ya tenía el renombre por la Atari Pong y por el Pong. Digamos que desde ese momento como que Atari 2600 se convierte en la consola emblemática de la empresa de Atari, y pues es la consola que populariza ya los videojuegos como los conocemos, porque ya en Atari 2600 obviamente optó varias características de la Fairchild, pero pues aquí ya tenía, obviamente le invirtió muchísima publicidad, mucho marketing. Ya había mascotas de la consola, ya había personajes emblemáticos. Hablamos del 77, 78, 79, donde ya licencias como Superman, Spider-Man, Los Pitufos, o sea, series de esa época, obviamente de finales de los 70s, inicios de los 80s, donde ya empiezan a invertirle mucho dinero a Atari 2600 y se empieza a popularizar de forma masiva los videojuegos en los adultos, en los niños, y pues comienza ya, digamos, una industria en la que, por ejemplo, la ColecoVision, también sale una consola que es parecida al Atari, igual tiene sus cartuchos, pero aquí la diferencia es que varias consolas de esas tenían un pad numérico, es decir, en el control aparecían como que controles tipo teléfono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9. De hecho, es muy característico de esa generación. Y la idea de ese pad numérico en los controles era que ponías una plantilla en el cual simplificaba los botones, simplificaba la movilidad de los personajes o de las naves que controlabas o de los personajes, y pues era para simplificar algunos comandos, y también se veía un poco más vistoso, aunque realmente no aportaba, digamos, un cambio, o sea, solamente era como para que se viera bonito, y pues para que, no sé, la industria apenas estaba empezando también a experimentar en cómo jugar, cómo hacer un control de videojuegos, porque todavía no se tenía como que un control establecido. Atari lanzó su control, que era una palanquita y un botón nada más,
Y pues con ese control pues se innovó bastante, o sea, había bastantes juegos que se podían usar solamente con un botón y obviamente con las 8 direcciones, ¿no? Ya hablamos obviamente de consolas que ya tienen color, ya tienen sonido, ya tienen portadas en los cartuchos. Y hablando sobre los cartuchos y las portadas, hay arte muy valorado en la industria por parte de Atari y de esa época, en la que incluso el realismo, el arte de esos cartuchos de esa época era un realismo muy característico de los 80s y parte de los 70s, ¿no? Como que obviamente iba en contraparte totalmente de lo que eran los juegos, porque pues eran juegos muy básicos, ¿no? De cuadrados, de líneas, de círculos. Y pues eso no tenía nada que ver con las portadas, ¿no? Que eran portadas en las que obviamente se veía un personaje pues completamente realista o personajes de ficción completamente reales, ¿no? Pero pues era la imaginación que también se adaptaba en esos tiempos. Fíjate que una de las partes que me gustaría mencionar un poco respecto a todo lo que tú nos acabas de decir es, me parece importante hacer el comentario de lo siguiente, y es el tema como industria, el tema como... Pues sí, como tal, como un nuevo sistema de entretenimiento que se empezó a popularizar, pero que algo muy curioso por ahí, pues nuestro compañero Luis nos hizo favor de pasarnos algún poco de información. Y dentro de ello decía, hay algo que a mí me llamó bastante la atención. Ahorita yo creo que para toda la gente que nos escucha, yo creo que es cada vez más común hablar sobre temas de derechos de autor, copyright, como le llamamos ahorita, ¿no? Pero pues obviamente en esos entonces, cuando esta industria empieza a florecer y empieza a crecer y se empieza a ser bastante popular, pues empieza a haber bastante, vamos a decirlo así, no sé si podamos definirlo como piratería. Sí, porque de hecho eso iba a comentar porque justamente en esa época, digamos que no se tenía como tal una licencia permanente de los juegos. Por ejemplo, Pac-Man era de Namco, ¿no? Y Namco pues distribuía los derechos a diferentes desarrolladoras de videojuegos o diferentes consolas. Por ejemplo, Pac-Man tiene versiones en ColecoVision, Intellivision, la Fairchild, en Atari 2600, 5200. O sea, todas las consolas que salieron de la segunda generación tienen un Pac-Man, tienen un Pong, tienen juegos que solamente son clones, ¿no? Incluso los modificaban. Era la misma temática, por ejemplo, del Pac-Man, pero en lugar de ser Pac-Man ponían un ratón y los fantasmas eran gatos, ¿no? Y modificaban los personajes, pero realmente... La estructura del juego era la misma. Pero la estructura del juego era la misma. Entonces ahí no era como tal piratería, pero sí todos hacían clones de un juego, por ejemplo, desde Space Invaders tiene muchos clones también. Pac-Man, Donkey Kong, o sea, todos esos juegos que fueron muy populares en esa época tienen sus clones, ¿no? Y era algo muy común que pasaba en esa época, por lo mismo de que no había como una regulación en las licencias y todo eso. O sea, ahorita es muy difícil de explicar a alguien que, no sé, por ejemplo, tenías un juego muy similar a Pac-Man en diferentes consolas y eso pasaba en diferentes, por ejemplo, también en el Nintendo le pasó, empezó a pasar por cosas parecidas en las que había juegos clones, pero que pues obviamente pues el juego madre, la matriz principal pues obviamente era el original, ¿no? La arcade o dependiendo, ¿no? Pero pues sí eran tiempos en los que apenas estaba empezando a regular el sistema de términos legales, de términos de franquicias, porque en este entonces todavía no existen como tal franquicias que estén vigentes, más que a lo mejor la de Pac-Man. Uh-huh. Y pues nada más, ¿no? O sea, no hay todavía... y Space Invaders, ¿no? Pero no es una franquicia que tenga una historia, que tenga como tal un seguimiento como Pac-Man, ¿no? Okay. Tiene pues un sistema más básico, más principal en sus tiempos, en los 70s, pero pues obviamente sí era bastante importante el seguimiento del compromiso legal que tenían algunas empresas como Atari, que de hecho sí se metió en bastantes problemas, incluso con la Magnavox, que ya en entonces ya también sacó su segunda versión. Y en esta versión, pues aparte de que diferentes compañías le compraban a Magnavox, por ejemplo, la patente de hacer el Pong, pues pasaba lo mismo igual con la patente de Atari para hacer diferentes videojuegos, o la patente de Space Invaders, de Namco de Pac-Man, de Mario Bros en Nintendo. Es decir, se creaban nada más puros clones. Y pues aquí es donde también comienza una industria que va obviamente en ascenso totalmente, lo que es el año del 77, 78, 79, 80,
hasta el 81 y 82 es el apogeo total de Atari. O sea, Atari 2600 es el rey absoluto en Estados Unidos. Y es curioso, en Europa pues se está también empezando a comercializar lo que es todas esas consolas, Intellivision, ColecoVision, la Farcha y lo que también es la Odyssey 2. Okay. También se mandan varios a Europa. Europa también empieza a tener un éxito moderado, no tan explosivo como en Japón y en Estados Unidos, pero ya también se empieza a jugar videojuegos en Europa. Y algo muy característico que es de Europa en esos años, y no sé si actualmente, pero ellos comenzaron a jugar más con ordenadores y con computadoras que con consolas. Fíjate que, rápidamente, que ahora sí que perdón que te interrumpa, pero yo creo que hay un dato que estaría muy chido que el público supiera, es que en esta evolución de pues uno de las consolas, dos también de la forma de jugar y tres de los videojuegos, ahora sí que por lo que yo estaba revisando era que antes pues no era como ahora, ¿no? Para toda la gente que nos escucha y a lo mejor se llega a imaginar que hace 40 o 50 años era como hoy en día, en donde tenías la opción de poder intercambiar el juego que estabas jugando en tu consola, pues no era así, ¿no? Antes, por lo que yo leía, era que una consola traía ya un juego, ¿no? Uh-huh. Y pues no era así como que pues no había tanto mercado, no estaba tan las cosas, tecnológicamente también es otro punto muy importante, que también el boom de los videojuegos va muy de la mano con el desarrollo tecnológico, ¿no? Uh-huh. Con el avance de los ordenadores, y yo creo que también otra muy importante es en la capacidad de almacenamiento, ¿no? No sé tú qué nos puedes decir al respecto. Sí, ya aquí las consolas digamos que ya tienen memoria, bueno, todavía no comparten memoria, RAM, como tal es una memoria de almacenamiento, ¿no? Eso pasa en la tercera generación, pero digamos aquí las consolas obviamente ya tienen un poco más de potencial tecnológico, que en pocos juegos hay música ya hay sonido, ya hay color y ya también, por ejemplo, uno de los primeros videojuegos de aventura de la historia es el Adventure. Ese es un cuadro, de hecho nada más es un cuadrado, en el que está por varios laberintos, en el que se va topando con dragones, se va topando con diferentes pasadizos en los que tiene que encontrar llaves, en los que tiene que encontrar diferentes enemigos a los que tiene que vencer o esquivar. Entonces aquí digamos que tenemos uno de los primeros videojuegos de rol y de aventura, en el que el mismísimo Zelda o juegos así de emblemáticos se inspiraron, ¿no? Para ya crear una historia más fantasiosa, ¿no? Aquí ya tenemos... gracias a la tecnología, como lo digo, gracias a la memoria que ya compartían algunos videojuegos, pues ya tenemos videojuegos que explotan al máximo el potencial de esas consolas de la segunda generación, como lo es, por ejemplo, Solaris, que es un juego que se considera de 4 bits, es creo el videojuego más poderoso que tiene Atari, aunque aquí ya se salió de la época, es del 86, y que de hecho podría pasar fácilmente como un videojuego de Nintendo NES casi. Pero pues obviamente a pesar del éxito que tuvo brutal en los primeros años Atari, incluso seguía haciendo videojuegos en la tercera generación, lo que era en la época de Nintendo, de Sega y todo eso, ¿no? Entonces aquí, como dices, el desarrollo tecnológico también se nota, pero también se nota en lo social, porque aquí es donde surgen los primeros eventos deportivos de videojuegos, o ahora ya conocidos como eSports. Okay. Que son eventos deportivos donde se reúnen los mejores participantes de algún videojuego a nivel nacional y pues ya compiten para ser el mejor, ¿no? Incluso hay premios en miles de dólares, patrocinadores, todo eso, ¿no? El primero que está registrado en la historia, el primer, digamos, torneo oficial, de hecho es mucho más antes, es en el 72, es en el juego de Space War, en el juego que mencionamos el programa anterior. Okay. En ese videojuego era en el que ambas naves tratan de dispararse entre ellas. Entonces ese es el primer torneo oficial que organizó la Universidad de Stanford en ese entonces, ¿no? En el 72. Pero ya hablando ya de manera de gamers, de adolescentes, de adultos, ya de manera como una moda, pues fue en 1980 que fue el torneo de Space Invaders, el primer torneo en donde pues podíamos ver literalmente decenas de televisiones y decenas de Ataris formadas y formados también los jugadores para ver quién era el que competía y el que hacía el mayor puntaje. De ahí surgieron otros torneos como el de Pac-Man también en el 81, en donde la temática ahí para demostrar
digamos, las evidencias que tenías que enviarle a Atari para poder participar en las eliminatorias era tomando una foto, o sea, literalmente una foto de ese entonces. Mandarla, con rollo y todo el rollo. Ajá, o sea, sí, o sea, mandar tu fotografía ya obviamente impresa y todo, mandar el correo a Atari, mandarle la evidencia de tus puntos y ya de ahí entrabas a una clasificatoria y si calificabas ya entrabas al evento principal, que era igual el torneo nacional de Pac-Man, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la película de Pixels, ¿no? De ahí sacó varias cosas. De hecho, el enano, no me acuerdo cómo se llama. El Fuego enano, Intenso. Ese güey está inspirado en un personaje real, que es el ganador mundial de Pac-Man, ¿no? Okay. Entonces, aquí ya había demasiados torneos. Atari como que comenzó a invertirle demasiado, ya se comenzó a popularizar y ya era una cosa en la que ya, pues, ya eran premios de miles de dólares, ¿no? Por ejemplo, el último torneo oficial que tuvo Atari fue el Sword Quest, que en ese torneo era muy curioso porque en ese torneo los premios como tal, lo siento, los premios para que despierten ahí, que los premios como tal en ese eran pues una corona, porque obviamente el juego era de un ambiente mitológico, medieval y todo eso. Los premios eran una corona de diamantes y de oro, una copa, igual de diamantes y oro, y una espada, o sea, y unos $50,000, ¿no? O sea, era un premio que dices, wow, ¿no? Bastante bueno, ¿no? Entonces ahí tienes que darle seguimiento con las revistas que lanzaba Atari junto al videojuego, porque eran tres, entonces, pero por desgracia, mientras eso estaba pasando, digamos que comenzó el apogeo de Atari en el 83 en esos torneos de Sword Quest. Pues desgraciadamente también estaba pasando algo muy triste en la industria de los videojuegos y fue la sobresaturación de lo que más o menos mencionamos, que había clones, ¿no? Pero el problema es que aquí había una sobresaturación de mala calidad, es decir, que la industria tenía juegos muy deficientes y clones de juegos que no eran lo mismo, ¿no? Fíjate que ese se me hace un punto bien interesante porque pues yo creo que como nos encontramos hoy en día, tu servidor no es tan fanático de los videojuegos, pero los pocos que he llegado a jugar, que ya saben, casi me como un salto rápidamente, que es PlayStation, tanto la versión 1, 2 y hasta incluso el 3. Sí. También llegué a jugar un poco de 64. En algún momento Zelda también fue. Y algo que tú comentabas, ¿no? Es que pues hubo una época que pues, al menos pasó aquí en México también, ese tema con el boom de la piratería, en que se empezaron a vender juegos a más no poder. Y fíjate que es algo muy cierto esto que tú dices, una sobresaturación en la producción de cualquier insumo pues, va a llegar a generar pues algunos problemas, como lo puede ser las copias no autorizadas o piratas, dicho de esa manera. Sí. No sé tú qué opinas de esto, la sobreproducción de determinados, en este caso a lo mejor equipos o hasta incluso cartuchos, ¿no? Y que desafortunadamente en muchas ocasiones con pues, todo este tema de la piratería llegabas a tener a veces cosas pues, deficientes o de baja calidad, ¿no? Y lo que pasa es que aquí también uno de los grandes problemas es que Atari por ejemplo, que era obviamente el rey en ese momento, Atari 2600, era el rey absoluto en los videojuegos en Estados Unidos y en parte de América. Ya en 1980, por ejemplo, en México, ya de manera oficial, por parte de la tienda departamental de Liverpool, ya es que se empiezan a comenzar a vender Ataris. Entonces ya de manera oficial, a México ya empieza a comercializar, ya empieza a haber comerciales, ya empieza a haber publicidad, ya empieza a haber compra de Ataris, o sea, ya la industria, aparte de que ya medio se conocía porque se vendían Ataris o, bueno, consolas más viejas por parte de los tianguis, como habíamos dicho, por parte de importaciones o por parte de la migración, por parte de esos detalles ya medio se conocía la industria. En 1980 ya empieza de manera oficial y es curioso que lo que es en el 83... en Estados Unidos, que es en donde se le conoce como la crisis del 83, el crash de los videojuegos, que es en donde hay una sobresaturación de videojuegos en consolas, en cartuchos, en videojuegos, consolas que ya eran deficientes y más bien trataban de aprovecharse de la inteligencia del consumidor, que era el gamer en ese entonces, del consumidor, porque pues ponían a prueba la inteligencia y el control de calidad que ellos mismos tenían. O sea, pensaban que haciendo cualquier videojuego que se desarrollaba en 2-3 meses
iba a ser comprado porque era la moda, era el boom en ese entonces. Entonces, cualquier cosa que lanzaras en ese entonces iba a ser un producto de éxito total, ¿no? Era lo que pensaba Atari y las diferentes compañías de videojuegos en ese entonces. Pero obviamente el gamer y el consumidor no es tonto, ¿no? O sea, sí, yo creo que ahí hubo un fenómeno de que, pues obviamente ya con más acercamiento a ese tema tecnológico, pues las personas empezaron a volverse un tanto más exigentes, así es, ¿no? Un poco más observadoras, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte, pues nosotros somos de comunicación y todo ese rollo, ¿no? Para ti, ¿cuál fue una de las mejores estrategias que tomaron estas empresas para poder promocionar sus videojuegos? Yo, desde un punto de vista bastante particular, pienso que la televisión tuvo mucho que ver, ¿no? Sí. También el hecho de que el tema de que los aparatos para poder ver tele llegaran a reducir sus costos, también influyó a que de la mano con ello, obviamente, hubiera más posibilidades de poder adquirir un videojuego, ¿no? Porque si lo recordamos también antes, el tema de la tele no era muy accesible tener una. Sí, no era muy accesible tener una. Obviamente una televisión regularmente tenía que ser compartida por toda la familia, sí, ¿no? Y pues obviamente el costo de los videojuegos, aunado a... Y esto me gustaría preguntártelo, tú no sé si nos tengas ese dato, porque fíjate que tu servidor hace muchos años, cuando tuvo la oportunidad de jugar el Nintendo 64 y pues quería jugar o quería experimentar algunas otras cosas, obviamente con otros juegos. Sí. Un día se me ocurrió salir a buscar un juego que me costó un poco encontrar una tienda que vendiera, pero el precio era demasiado elevado. No sé tú qué nos puedas decir ahí al respecto, si tienes algún dato de cómo se encontraban o qué tan accesibles eran los precios, principalmente de los juegos. De los videojuegos, ¿no? Ajá. De los cartuchos. De los cartuchos, exactamente. Sí, pues, bueno, en México, pues, también hubo piratería. De hecho, hay cartuchos piratas. Hasta yo mismo he tenido cartuchos piratas de Atari. O sea, no fue algo que se salvó México, obviamente, pues somos hasta, yo creo que de los exponentes, ¿no? En piratería y todo eso. Entonces, pues, básicamente creo que Atari se aprovechó de eso también, porque las consolas se han aprovechado de la piratería. Por ejemplo, mencionaste PlayStation 1, ¿no? O sea, PlayStation 1 fue un éxito total por la piratería, y también PlayStation 2, o sea, fue un éxito brutal en Latinoamérica gracias a eso, a la accesibilidad. Ajá, la piratería, y gracias a que podías hackear fácilmente la consola. Entonces en México pues teníamos que los discos de 10 pesos, los de 20 pesos, hasta 30, ¿no? No se comparaba nada en absoluto a un juego de, no sé, Resident Evil 3, que te podía costar 30, 40 pesos a lo mucho, con una buena edición que parecía casi original, a un cartucho un disco de Resident Evil 3 original de 2,000 pesos, ¿no? O de 1,500 pesos, ¿no? O 1,200 mínimo. O sea, incluso se ve actualmente, ¿no? Los juegos de Nintendo Switch o de Xbox Series están, por ejemplo, un FIFA 25, pues están en 1,500. O sea, sí son juegos caros, ¿no? Obviamente actuales, y sí son caros. En ese entonces también ayudaba un poco que, como había mucha demanda, había mucha expansión de videojuegos, muchas consolas. Mucha oferta y demanda, sí. Sí, o sea, también había, por ejemplo, las consolas de menos calidad. La Atari 2600 era como que la consola de lujo, ¿no? Era la consola más cara en ese entonces. También por ejemplo, la Intellivision era de Mattel. Y Mattel también tenía como que un precio, pues, algo cercano a Atari, ¿no? Y ya de ahí, pues, digamos que, por ejemplo, la Odyssey 2, la ColecoVision o la Fairchild eran consolas ya un poquito más baratas, ¿no? Pero igual compartían más o menos similitudes en el precio, ¿no? Pero pues sí, hubo una sobresaturación increíble de mala calidad, sobre todo en videojuegos, ¿no? Que es lo que estábamos mencionando, y la parte en la que cómo se conseguían. Pues aquí en México la piratería pues ayudó bastante, ¿no? Porque te digo, sí había bastantes juegos sobre todo de Atari, que fue lo que más se vendió aquí en México, y que curiosamente es lo que más hay en cuanto a coleccionismo. O sea, se le tiene mucho valor y mucho cariño a Nintendo, obviamente. También hay muchas cosas de Nintendo en México, pero curiosamente siento que hay más cosas de Atari en México, porque como estaba mencionando, lo que es 82 y 83, Atari está en un éxito total hasta que pasa lo irremediable, que fue una caída total gracias a la película de E.T. Ok.
Es un clásico en la industria de los videojuegos y en la historia esto. Es la crisis del 83 y gracias a la película de E.T. E.T. fue un éxito total, obviamente, ¿no? Una película que fue muy taquillera en Estados Unidos en el verano del 83. Entonces, como fue un éxito total y como se estaban haciendo videojuegos basados en películas y en series, obviamente Atari no lo dudó y dijo, obviamente esto va a ser un éxito total, o sea, vamos a hacer el videojuego de E.T. y lo vamos a vender en las fechas de Navidad de 1983. Lo que pasa es que el error más grande que le puedes hacer a un videojuego es darle poco tiempo de desarrollo, como una película, ¿no? No te puedes adelantar a las fechas de estreno, o sea, no te puedes adelantar a eso. El trabajo tiene que quedar en un tiempo establecido y si es entre más tiempo mejor, así le das más tiempo de desarrollo, de revisión, de problemas técnicos, de todo eso, ¿no? Que igual involucra un programa de televisión, no sé, hasta un ensayo, ¿no? O sea, un ensayo, si lo vas a hacer rápido, vas a escribir puras tonterías, ¿no? Obviamente tienes que darle tiempo, ¿no? Dejarlo enfriar para poder sí, revisarlo, entonces, como dices lo tú. malo es que el desarrollador de E.T. le dieron un estimado de 4 meses. Entonces, esos 4 meses para desarrollar un videojuego es muy poco. La temática que él intentó hacer en el juego era que E.T. Tratara de recolectar varios objetos que servían para reconstruir tu nave y ya poder irte a tu casa, ¿no? Uh-huh. La temática suena bien, de hecho suena hasta un poco avanzada para la época, porque no olvidemos que son videojuegos de una sola imagen estática, ¿no? Y para ir a diferentes pantallas o desplazamientos, pues se las ingeniaban con que si tú te ibas de esa pantalla, pues aparecía otra diferente, ¿no? No había como tal un movimiento, pero se las ingeniaban, ¿no? Entonces E.T. trata de eso más o menos. No es, bueno, se le dice que es el peor videojuego de la historia. Yo siento que está un poco sobrevalorado ese nombre porque hay videojuegos peores aún. Pero sí es uno de los peores de la historia y que por desgracia lo que fue E.T. y la adaptación de Pac-Man para Atari también fue muy mala porque también tuvo un desarrollo de tiempo muy limitado. Entonces el Pac-Man de Atari estaba mal hecho, también estaba incompleto, de hecho los fantasmas atravesaban las paredes, el Pac-Man estaba pues mal desarrollado, en lugar de estar así y pues no sé, verse bien la animación de la boquita hacia los lados, hacia las 8 direcciones, aquí no hay ninguna dirección, nada más es mueve la boquita y va hacia cualquier dirección, ¿no? O sea, en la animación obviamente se ve mucho más chafa que un juego de Atari. Atari podía dar mucho más, de hecho lanzó el juego de Miss Pac-Man después y estaba mucho mejor, arreglaron esos detalles. Pero lo que fue Pac-Man detonó pues esa baja calidad en los juegos donde los jugadores dijeron ¿qué onda? Y lo que hizo Atari para E.T. fue pues digamos que la gota que derramó el vaso, porque de ahí ellos mismos se equivocaron, aparte de que los fundadores de Atari ya no eran los mismos que hicieron el Pong, los que construyeron la misma consola de Atari 2600, ellos vendieron Atari a los millonarios y ellos pues prácticamente no sabían de videojuegos, o sea, los que estaban monitoreando y gestionando la empresa ya no sabían de videojuegos, era gente de números, gente de finanzas, gente de negocios, que ya no sabía de videojuegos, ¿no? Entonces obviamente se notó una baja de calidad increíble y ellos como no tuvieron ese control de calidad en el juego, pues dijeron, ok, esto va a ser un éxito, vamos a hacer mucho más juegos de los que hay en consola. O sea, hicieron más videojuegos de E.T. que consolas, porque ellos pensaban que iba a vender totalmente, ¿no? Entonces, cuando se lanza E.T. para las navidades de diciembre, las primeras 2 semanas, o la primera semana le va chido, tienen unas ventas muy arrasadoras, pero pasa esa semana y las caídas en las ventas se desploma totalmente, sobran miles de cartuchos, de los que no se vendieron porque el juego estaba lleno de errores, de bugs, de malos, pues tenía errores en la programación. El caso es que tú caminabas tantito con E.T. y se desplomaba en un abismo en el cual tenías que salir y otra vez dabas 2-3 pasos y otra vez te volvías a caer y otra vez tenías, o sea, era un juego injugable, o sea, no lo podías jugar ni disfrutar, más bien te frustraba. Entonces le vieron la cara a muchos jugadores, Entonces a muchos jugadores les vieron la cara, eso más sumado al Pac-Man y otra cantidad de videojuegos que estaban saliendo de mala calidad, es lo que propició la caída total en la venta de los videojuegos y cartuchos y consolas y la moda como tal en videojuegos, como que estuvo en dudosa calidad, ¿no? Como que ya no le perdonaron eso a Atari y la industria como que estaba tambaleando, ¿no? Ya
los medios empezaron a decir, no, pues los videojuegos ya pasaron de moda, ya pasó su momento, solo fue un momento, solo fue un boom. Un boom de un momento, un invento del momento, o sea, una moda pasajera, y pues los medios estaban en que pues ya fue la era de los videojuegos, ¿no? Lo que fue Atari, pues obviamente tuvo que enterrar miles de cartuchos en el desierto. Para todos esos cartuchos que le sobraron de E.T. y de otros videojuegos malos, los tuvo que enterrar en el desierto. Y de hecho esa leyenda urbana se mantuvo como leyenda urbana como más de 30 años, en los que era una leyenda urbana nada más, en los que se decía que Atari enterró sus videojuegos en el desierto, pero hace como 3, 4 años se desmintió esa leyenda urbana. Sí fueron al desierto como tal, desenterraron los videojuegos y encontraron un montón de videojuegos de E.T. hasta sellados, o sea, ni siquiera los abrieron ni nada. Y pues esa fue el triste final de esa generación, de E.T., sobre todo de la generación de las consolas de segunda generación. Fue del éxito, se fue a la caída total. Obviamente no todo fue malo, había juegos que en esa época también había juegos buenos, en el 83 y 84, que fue la crisis, donde había más juegos malos, o la reputación era de que ya había malos juegos, la mayoría, pero también había juegos destacados, o sea, no totalmente era todo malo, y sobre todo en Japón ya estaba pasando algo completamente distinto. Mientras en Estados Unidos estaba ya, digamos, cayendo la industria, en Japón estaba comenzando a pasar otra cosa, porque aparte de que había éxito en las arcades, pues sale lo que es la Famicom, lo que es la Nintendo Entertainment System, lo que es la Famicom. Bueno, eso mientras en el 83, pero en Estados Unidos, mientras es en 84 y parte del 83, todavía fueron 2 años en donde Atari pues ya tuvo malas ventas, mala calidad. El consumidor ya no confiaba tanto en Atari, ya no le tenía la fe como antes. Y pues fue así como empezó a perder renombre. Y en México pues no nos afectó eso en absoluto, porque mientras eso pasaba en Estados Unidos, en México era de hecho el apogeo total de Atari, porque apenas llevaba 3 años que se había comercializado aquí. Entonces pues no nos afectó tanto el E.T. ni todos esos, porque había juegos ya trazados que apenas estaban empezando a salir aquí en México, empezando a distribuirse. Entonces como tal eso no nos afectó. De hecho fuimos un colchón para Estados Unidos en cuanto a la industria de los videojuegos. Aportamos un poquito en eso, porque no hicimos que Atari quebrara tan rápido, ¿no? O sea, le dimos un aporte incluso en ventas, lo que fue México y algunos países latinoamericanos, pero obviamente lo que estaba afectando totalmente era Estados Unidos, y de ahí ya Atari no se pudo salvar. Fíjate que eso es algo bien interesante. me parece muy bueno comentarlo. El tema de también cómo la geografía ha tenido muchísimo que ver en el crecimiento, en la expansión incluso de una industria como lo pueden ser los videojuegos, ¿no? Algo que mencionábamos el programa pasado es que la migración, yo creo que fue uno de esos fenómenos que ayudó a que muchas consolas y muchos juegos pudieran llegar a México, ¿no? Eso como tú bien lo venías mencionando. Me gustaría preguntarte algo. Fíjate que ahorita que estábamos hablando sobre este tema de E.T., del juego de E.T., pues me gustaría preguntarte también, de la misma forma que tú comentas que fue uno de los peores juegos de la historia de los videojuegos, sí. Durante esa época, ¿tú cuál consideras que fue un juego icónico y clave para el crecimiento de esta industria? ¿Cuál fue yo creo que ya has mencionado en una o dos ocasiones, pero a tu parecer, para que toda la gente lo sepa, sí. De hecho, ¿cuál tú consideras que fue así el papá de los pollitos en el tema de los videojuegos, el más famoso? De hecho iba a mencionar algo así. De hecho iba a mencionar una lista de juegos de los mejores que fueron en ese entonces. Pero hay que considerar que el éxito era en arcades aquí. O sea, el movimiento inicial era en arcades, el éxito. Y de ahí se hacía la adaptación a consolas. Fue algo que se acostumbró mucho hasta la época de casi del PlayStation 2, donde ya había pocas arcades, pero se seguían, sobre todo de peleas, juegos de peleas, donde se lanzaba primero en la maquinita y luego ya se lanzaba en la consola. Aquí la mayoría eran primero arcades y luego se pasaban a consolas. Obviamente no se reflejaba como tal, no se simulaba totalmente igual como la calidad gráfica de una maquinita a la consola. La consola era inferior porque pues obviamente la tenías en tu casa, ¿no? Pero pues obviamente trataba de hacer una adaptación completamente fiel. Incluso en la jugabilidad había adaptaciones de Atari que eran incluso mejores que la de arcade.
Entonces, videojuegos clave que detonaron, digamos, el éxito, que fue en las consolas de segunda generación, pues sin duda alguna pues fue el Missile Command. El Missile Command, que es uno de los juegos más vendidos en la historia de Atari. Cuéntanos un poco ese juego de qué se trata, así rápidamente. Tuvo como 3.8 millones de copias vendidas, y de hecho eso es una simulación de ataque aéreo de misiles. De hecho la portada está algo curiosa también, porque pues sí se ve ahí como... Es curiosa esa época porque incluso había portadas que no censuraban cosas, o sea, esa portada se ve hasta bélica, se ve así como... muy agresiva, cruel. Agresiva en el sentido de que pues estás jugando con misiles, ¿no? O sea, estás jugando como que con ciudades que se están destruyendo, ¿no? Con bases militares. Entonces, obviamente los videojuegos ya son mucho más crueles que antes, ¿no? Pero, o sea, en esa época pues ya se iniciaba con ese tipo de temáticas como más agresivas, más bélicas, más de guerra. Entonces, Missile Command trata de que pues ves el destello de los misiles y tú con la mira pues los estás detonando antes de que lleguen a la tierra, ¿no? Al objetivo total. Entonces tú lo que tienes que hacer es rápido detonarlos en el aire antes de que lleguen a la tierra y exploten, ¿no? Lo que tienes que hacer es defender tus bases para que, pues obviamente en un tiempo límite, si puedes detonar todos los misiles, ya avanzas al siguiente nivel y los misiles cada vez empiezan a caer más rápido, ¿no? Así hasta que te maten o hasta que ya no puedas controlar tanta velocidad. En esto se basan la mayoría de los videojuegos de Atari y de esta generación, que son juegos que se basan en el puntaje y en la velocidad, ¿no? Obviamente como no podías contar una historia tal cual, pues sí le dabas limitancias en la jugabilidad y obviamente estaba diseñado para eso, para que tú perdieras en algún momento en la arcade. Obviamente en esas arcades jamás vas a ganar, o sea, puedes ganar en maquinitas obviamente después, que salieron después, Metal Slug, King of Fighter, Street Fighter, ¿no? Tienen un final, tienen un límite de duración si lo terminas. Pero estos arcades, estos videojuegos estaban programados y diseñados para que perdieras después de un cierto tiempo de límite, no sé, de 10 minutos, el juego ya se volvía prácticamente injugable, o sea, imposible, muy rápido, muy veloz, en lo que ya no podías ni atinarle a los objetivos, ni esquivar, o sea, ese era el objetivo, que hay juegos que sí tienen un final en Atari, que es hasta llegar al mayor puntaje, que es 999,000, ¿no? O sea... Cuando llegas a ese puntaje, el juego se para por completo y ya, o sea, es lo único que hace, no hay un final, no hay un congratulation, nada, o sea, solo se para, solo se detiene. Y hablando de la lista, pues sí, hay varios clásicos, como por ejemplo el Pitfall. Ese videojuego es el primer videojuego de plataformas en la historia y fue también un éxito total. Y algo que se me olvidaba mencionar es que gracias, por ejemplo, a este juego de Pitfall es que nace Activision y es que nacen las desarrolladoras conocidas como las third parties también, que son desarrolladoras o estudios independientes que trabajan para una sola compañía. Por ejemplo, Atari y los desarrolladores ya no se daban abasto con la demanda que había. Obviamente había que contratar más programadores, más estudios, más diseñadores, y es cuando crean Activision, que es un estudio que sale de la parte de Atari, y Activision empieza a lanzar diferentes videojuegos, empieza a lanzar grandes clásicos. De hecho tiene un catálogo a Activision de los mejores de la historia de Atari. Tiene grandes clásicos como el Frostbite, el Pitfall, Elevador Acción, o sea, tiene videojuegos que en ese entonces obviamente fueron clásicos en arcade y también en consola, ¿no? Aquí ya empiezan a también salir desarrolladoras importantes como Konami, también Sega, incluso también Sega ya también empieza a salir a hacer videojuegos para Atari, y obviamente la misma Nintendo que empieza a crear lo que es la primera versión de Mario Bros y las primeras versiones de Donkey Kong. Entonces aquí ya tenemos diferentes clásicos. También se hizo adaptaciones de Star Wars, de las 3 películas de Star Wars. Hay videojuegos también para Atari 2600, son juegos de naves, juegos de disparos. También tenemos adaptaciones como la de Popeye. Popeye también empezó ya a entrar en el mundo de los videojuegos y ya se empezaban a diseñar diferentes personajes icónicos, representativos para la industria, ¿no? Mascotas como tal. Q*bert, por ejemplo, no sé si recuerden, fue un personaje que salió en la película de Pixels, uno amarillo como con una trompa, uno naranja con 2 ojos grandes. Ese personaje pues fue olvidado mucho tiempo, de hecho hasta tenía una serie de televisión, también Pac-Man tenía una serie de televisión en 81, 82. O sea, ya hasta Pelé, grandes personalidades de
de los medios de comunicación en ese entonces ya estaban haciendo publicidad para Atari, ¿no? Ok. Entonces, obviamente antes del crash del 83, todos estos videojuegos, pues detonaron un éxito total, eran hasta adictivos. También tenemos, por ejemplo, el Centipede. Ese videojuego también se ve en la película de Pixels, que es en donde aparecen las como viboritas o sin pies, en los que hay que dispararles. Es un clásico también. Tenemos Seed Quest, en donde aparece un submarino amarillo como el de los virus, en donde tienes que, pues, matar diferentes criaturas marinas, rescatar buzos que hay en el agua. O sea, también ya hablamos de temáticas un poco más complejas. Pues sí tenemos, por ejemplo, el Frogger, que el Frogger es el clásico juego de la ranita que está atravesando la calle y también atravesando un río en tronquitos y así como en diferentes ramas. Tratas de atravesar la calle. También se convirtió en un clásico. Y por ejemplo el juego de Snake, el que ya habíamos mencionado, el de la viborita. El de Breakout, que es la evolución de Pong, que en lugar de ser 2 barras, pues es una barra, pero tratas de romper varios bloques que hay en la parte superior de la pantalla. Entonces, es decir, ya tenemos aquí juegos que obviamente son grandes clásicos de la industria y que aportaron un crecimiento importante en cuanto a jugabilidad, o sea, calidad de jugabilidad. Fíjate que algo que desde la ocasión pasada comentábamos es cómo la evolución también de estos juegos, como tú bien lo vienes mencionando, a hacer cosas bastante básicas como el solamente evitar que pues la pelotita en el caso del Pong, obviamente, pase, ¿no? Exactamente, ¿no? Y poco a poco van empezando, pues como tú bien lo mencionabas, el tema de estos juegos que ya están de la mano, en algunos casos, como bien tú lo mencionabas, que quizás son las, ¿cómo se dice? Las representaciones o son estos personajes icónicos de algunas series de televisión, las cuales por la fama que tenían y como tú bien lo mencionabas hace rato, pues se ven como una buena fuente de ingresos, ¿no? Sí. O sea, porque tanto los videojuegos están en un boom, ¿no? Y obviamente son series o caricaturas que están también teniendo bastante sí. Arrastre, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que esa evolución de los juegos que, ¿cómo se podrían denominar? ¿De habilidad? O sea, los primeritos o los primeritos. Como de habilidad, de reflejos más que nada, como de motricidad, porque eran como deportes de reflejos, como de esquivar o como de atinarle a la pelotita, ¿no? Es como más como de reflejos, ¿no? O de velocidad. Puntajes, ¿no? Ajá, de velocidad, de puntajes. Obviamente aquí en Atari, ya en la segunda generación, tenemos juegos de deportes que también ya dependen mucho de la velocidad, como de esquivar izquierda, derecha. Pero como aquí ya no solamente nos movemos hacia arriba o hacia abajo, sino que en los juegos de Atari ya tenemos una movilidad en 8 direcciones, dependiendo del juego, ¿no? Por ejemplo, una nave, pues sí, ya se puede mover a 8 direcciones o se puede mover de arriba a derecha, pero ya dispara, o sea, ya se puede ir hasta abajo de la pantalla, le dispara a los tanques, no sé, juegos de carreras en los de, por ejemplo, el Enduro es uno de los primeros videojuegos de la historia de carreras y es uno de los primeros videojuegos en simular el paso del tiempo en un videojuego, como es hoy en día con Sandbox o juegos de mundo abierto en donde se ve la simulación del paso del día, ¿no? Que por ejemplo pasa desde la mañana hasta el atardecer, hasta que anochecer, y, o sea, es un conteo real del tiempo, ¿no? Entonces en Enduro también pasa algo similar. Mientras tú estás avanzando en la pista, en la carrera, pues vas viendo los cambios de paisaje, vas viendo los cambios en el clima. De hecho ya estás en lugares donde hay nieve, en lugares donde el sol ya está saliendo el sol, o donde ya se está bajando el sol, escenas donde ya se está oscureciendo, donde ya estás incluso en la penumbra total, en la oscuridad, ya es la última etapa del juego, hasta que vuelve a amanecer, ¿no? Entonces es el primer videojuego en simular el paso del tiempo en un videojuego, algo que se optó pues mucho más después, ¿no? Casi no había videojuegos en los que se notaba ese cambio de tiempo. Y si lo trataban de mostrar era nada más así, de día a noche, ¿no? Ah, exactamente, sí. Entonces, pues es uno de los primeros videojuegos, obviamente es de carreras. Y pues en este como tal solo se trata de ir acelerando y esquivar coches, ¿no? De hecho, es una temática que incluso en generaciones posteriores se siguió optando, porque no había como tal un estándar todavía en juegos de carrera, pero sí un acercamiento y la mejor jugabilidad más cercana que era esa.
porque después hubo juegos de carreras en donde, digamos, veías el juego desde arriba y tú lo dirigías en todas las direcciones y eso es muy incómodo, o sea, la mayoría de los juegos así eran incómodos. Entonces este videojuego pues nada, simplifica nada más izquierda, derecha, como el juego del Tetris, ¿no? Donde está el de las carreritas. Para toda la gente que tenga una idea, es como estos juegos tan famosos por ahí de los 90s. Del break game, ¿no? Exactamente, que era tu portátil, y que todo eran puntos negros y grises, ¿no? Y algo muy importante que se me olvidó también de esta generación es que nacen también las consolas portátiles. También es el inicio y el nacimiento de las consolas portátiles gracias a Nintendo. De hecho, Nintendo comenzó primero con consolas portátiles antes de hacer consolas ya de sobremesa. Hizo la TV Color Game, la que habíamos dicho, que es un Pong de Nintendo, pero pues básicamente es patente de la misma tecnología que usaron Pong, Atari y todos esos, ¿no? Magnavox. Entonces, Nintendo hace la Game & Watch, que esta Game & Watch, en cuanto a su forma, es muy conocida como la Nintendo DS, que tiene dos pantallas. Una pantalla abajo y una pantalla en la tapita. Obviamente no tiene la misma tecnología, y aquí la tecnología es a base como esa misma que tú mencionas, que se ve como reloj, ¿no? Como así, que incluso lo tienes que jugar a la luz, porque si lo juegas en la oscuridad, pues no se ve, ya no se va a ver la nada. La pantalla no es iluminada. Sí, no tiene iluminación. Entonces, aquí hay funciones muy básicas, que lo que es alarma, lo que es un juego nada más, o sea, no hay cartuchos, no hay nada de eso. Digamos que las primeras temáticas en los videojuegos de Game & Watch fueron los de Mario Bros. Y los de Donkey Kong y los de Popeye, fueron los primeros. Eran igual plataformeros, pero por ejemplo nada más picabas un botón y esa figurita de Mario ya la veías en el siguiente cuadro. Digamos que la animación, digamos que la gráfica ya estaba preestablecida como un reloj, o sea, ya están ahí, digamos, digitalizados, o ya están ahí programados nada más para que tú cuando aprietes el botón ya aparece la figura, pero obviamente se veía como un reloj todo, ¿no? No había luz, no había iluminación. Y el sonido pues era también muy limitado, casi ni se escuchaba. Así es, para toda la gente que nos escucha, esto que está describiendo nuestro compañero Luis, ya para pasar a un ejemplo moderno, solamente como para que tengan una idea, es como el famoso dinosaurio que aparece cuando no tienes internet, ¿no? O sea, más o menos, sí. O sea, me refiero a ese tipo de cosas. Sí, de temáticas de nada más corriendo y agacharte y saltar. Sí, solo eso. ¿No? Entonces, pero obviamente se veía como un reloj, como eso, como una calculadora, o sea, como la pantalla de una calculadora, así tal cual se veía. Obviamente se podían estropear esas consolas, eran muy frágiles, incluso con poco contacto al agua, la tinta o digamos lo que hacía, esas imágenes se corroía y ya, pues ya no se hacían inservibles, ¿no? Eran muy frágiles, pero a la vez eran un aparato bastante vistoso en esa época, que fue... Sí, yo creo que el hecho de que pasara a poder ser portátil, sí, eso fue un boom también, ¿no? Porque yo creo que también eso se prestó a que espacios fuera de casa, como lo pueden ser algunos centros comerciales, algunos parques, hasta incluso ya de viaje, yo creo que también esto que vemos en el cine, esto de un niño en el coche, en la parte trasera jugando su videojuego, yo creo que eso fue una innovación bastante buena que permitió también, vamos a decirlo así, abrir aún más su mercado, ¿no? Porque ahora, pues, ya no necesitas pues, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? De la televisión, conectar la consola, tener el juego, ya lo puedes andar cargando en la mano. Eso, desde un punto de vista bastante personal, lo hace muchísimo más atractivo, ¿no? Sí. De hecho, el mercado principal o el mercado que más ganó de ese tipo de consolas portátiles, en un inicio fueron empresarios o gente de oficina, o sea, la gente de oficina en Japón era la que más compraba Game & Watch. Y era raro porque, pues, bueno, obviamente se amoldaba a las comodidades o a las necesidades de la gente oficinista de ese entonces, ¿no? Porque obviamente es gente que no tiene tiempo para jugar, no tiene tiempo para estar, pues, jugando, o no, simplemente ya no tiene el mismo tiempo que como un niño o un adolescente, ¿no? Y pues para matar el tiempo en la oficina, pues obviamente, pues en lugar del Facebook, en lugar de las redes sociales, pues acá tienes el Game & Watch, ¿no? Fácilmente agarrabas tu consola y pues te ponías a jugar, ¿no? Y aparte de que era un invento pues reciente, innovador,
Pues no sé, pues era bastante curioso como mucha gente, pues ya sobre todo Nintendo, empezaba a optar por otras opciones, no solamente jugar en tu televisión, sino tratar de ingeniártelas con tecnología incluso se le puede decir muy básica, muy simple, pero que podía incluso entretener también, porque después de esto, de la tecnología del Game & Watch, vino esa oleada de consolas que tú dices, de las que tienen un montón de juegos y que tiene Tetris, de carreras, de tanques. Snake y de... Ajá, o sea, tiene un montón de videojuegos en los que pues prácticamente pues es esa misma tecnología, o sea, gracias al Game & Watch se detonó una base de consolitas, una piratería abismal de ese tipo de consolas en 1980, o sea, mientras estaba lo del Atari, mientras estaba lo de las arcades, mientras estaba lo de México que apenas estaba empezando a comercializar, pues en Japón pues dijeron, bueno, vamos a empezar con la industria de las consolas portátiles, y fue aquí cuando comenzó ya, y obviamente hasta la fecha Nintendo es un rey gigante absoluto de consolas portátiles, obviamente ya con el Nintendo Switch, que ya estaba a salir el Nintendo Switch 2, pues obviamente es el rey absoluto en portátiles. PlayStation trató de competir y sí tuvo buena competencia con el PSP, lo que fue en los 2000, pero no fue así como un éxito que se mantuvo, ¿no?, constantemente como lo fue Nintendo con las portátiles, lo que fue el Game & Watch, el Game Boy, el Game Boy Color, el Game Boy Advance, Nintendo DS, ¿no? O sea, ellos sí siguieron toda una generación de consolas portátiles, o sea, fueron casi ellos y Sega, e incluso Atari también llegó a hacer su consola portátil, pero obviamente aquí ya hablamos de finales de los 80s, inicios de los 90s, ¿no?, donde también tuvieron su propia industria, las consolas portátiles, y su propio mercado. Ok, fíjate que, no sé, todo esto se me hace a mí bastante interesante. Digo, yo no soy muy fanático de los videojuegos, pero sí te puedo decir que al menos considero que han sido, pues vamos a decirlo de esta manera, un ente que ha ido haciéndose de un nicho de mercado bastante importante, que ha movido y ha desplazado miles de millones de, pues, tanto de dólares, de euros, ¿no? Y que también ha puesto a competir a las empresas de diferentes naciones, ¿no? Pues obviamente por captar la atención la atención del gamer, ¿no? De poder posicionarse y poder generar buenas ventas. Por ejemplo, algo que comentabas, y ya para ir cerrando el programa del día de hoy, que estuvo bastante interesante, ¿tú qué consideras para ti que es una de las cosas que siempre debe tener un juego para que sea exitoso? A lo mejor si lo queremos ver desde los ejemplos que acabamos de poner, para ti, ¿qué sería uno de los elementos que haría que un juego sea exitoso? Los elementos, pues bueno, para mí, pues obviamente yo con los estándares actuales, obviamente pues un videojuego de buena calidad ya debe tener una jugabilidad pulida, una jugabilidad que no tenga errores, obviamente, que sea entretenido y adictivo, pero que te mantenga que te mantenga constante en el videojuego, que te atrape, ¿no? Por ejemplo, puede haber videojuegos que tienen una jugabilidad buena, pero tienen una historia mala, pero a pesar de eso, la jugabilidad te atrapa, ¿no? Y a pesar de que la historia es simple, básica, que no te gusta, por ejemplo, puedo tomar de referencia los Metal Slug, ¿no? Es un juego muy clásico de arcades y de consolas, que obviamente es un clásico, es un juego muy bueno que todo el mundo recuerda porque casi a todo el mundo le gustó, ¿no? Pero la historia casi nadie sabe qué onda, ¿no? O sea, la historia, pues a alguien le dices, ¿a poco tiene historia Metal Slug, no? Sí tiene historia, o sea, tiene historia Metal Slug, obviamente no te la cuentan como tal, tienes que indagar, investigar un poco, pero claro que tiene historia. La puedes hasta imaginártela conforme van pasando los juegos, tú te das una idea de cómo podría ser la historia, pero no es... obviamente tiene una historia y todo el mundo lo recuerda más por su jugabilidad que por su historia. Entonces, por ejemplo, yo tengo un ejemplo que sí, para mí tiene que ser base y obviamente lo más sobresaliente, la jugabilidad, y es algo que, por ejemplo, en esta época pues sobresalió bastante. Por ejemplo, River Ride es un videojuego que fue desarrollado por una chica, fue la primera programadora en la historia en desarrollar un videojuego. Entonces la temática es muy simple, es de un avión que trata de ir esquivando diferentes proyectiles o de diferentes aviones o dirigibles o barcos en los que les tienes que disparar, pero el combustible se te va terminando, ¿no? Entonces
En el mapa hay diferentes tanques de combustible en los que tienes que pasar para rellenar tu combustible. Si se te acaba el combustible, pues explota tu nave. Y pues si chocas con algo, pues explotas, ¿no? Entonces es una temática simple, es una temática básica, una historia de lo más simple que hasta tuvo secuela, o sea, ¿por qué? Por la jugabilidad. O sea, la historia es simple, ni siquiera tiene historia, creo. O sea, hasta tuvo una secuela ese juego y fue muy popular también, pero gracias a su jugabilidad, no a la historia, o sea, la jugabilidad. Entonces, para mí es más importante la jugabilidad, después la historia y obviamente la música, ¿no? O sea, para mí, o sea, sin música, un juego bueno sin música, o sea, no.